Buena inmunología de nuevo. Vamos a proceder con la segunda parte del tema 7, desarrollo de las células T en el timo. Recordemos que las células T se desarrollan en el timo. Los precursores son desarrollados en la médula ósea, pero luego salen de allí y tienen que ir al timo donde van a completar su maduración. Finalmente se activarán en los órganos linfoides secundarios y actuarán, por supuesto, en los sitios de infección, una vez que hayan sido activados. Entonces, este precursor de las células T va a producir todos los reordenamientos de los genes de las cadenas del receptor en el timo. Recordemos que estos receptores van a estar seleccionados o predirigidos a interaccionar con MHC péptidos propios. Es decir, solo aquellas células capaces de reaccionar contra lo propio, aunque de manera débil, van a ser capaces de sobrevivir. Las que interaccionan fuertemente con antígenos propios van a ser eliminadas. Esto va a ser, digamos, resultado de los procesos de selección positiva y selección negativa. La selección positiva es la que selecciona a las células que efectivamente reaccionan con algo propio, porque las que no reaccionan con nada propio no tienen un receptor correcto. Y la selección negativa va a eliminar a las células que interaccionan demasiado bien contra lo propio. Luego veremos más en detalle el sentido de esta selección positiva y negativa, que realmente es fundamental para entender cómo el sistema inmune diferencia entre lo propio y lo extraño. Las células T maduras van a salir del timo, van a ir a los ganglios linfáticos y van a ver allí si se encuentran con alguna célula presentadora de antígenos, alguna célula dendrítica que va a activarles. Es decir, presentará un antígeno capaz de producir la expansión clonal, etc. Bueno, esta activación va también a inducir una diferenciación, es decir, va a hacer posible que las células se diferencie a células que, por ejemplo, pueden ayudar a los macrófagos o pueden ayudar a las células B a generar anticuerpos, o al contrario, vamos a tener células citotóxicas que van a matar a las células, por ejemplo, infectadas por un virus. Aquí tenemos simplemente un esquema de la estructura del timo, donde se localiza, cerca del corazón, entre los pulmones. Y este órgano está dividido en dos zonas bastante claras, que es la corteza del timo y la médula del timo. En estas cortezas y médulas es donde se va a producir la diferenciación y la maduración de los timocitos a células T maduras, que van a estar en contacto también con una serie de células epiteliales que derivan obviamente de células que van a dar lugar a la piel también. Ya veremos que luego mutaciones que impiden el correcto desarrollo de la piel también pueden impedir el desarrollo del timo. Si no tenemos estas células epiteliales, pues obviamente el timo no funciona y las células T no podrán madurar. Estos timocitos, que son las células que entran desde la médula ósea, son particularmente muy numerosos en la corteza. Y en el timo, además de estos timocitos, pues son importantes las células dendríticas, que van a tener un papel importante en la selección negativa, y también los macrófagos, que van a tener un papel importante en la fagocitosis de los timocitos que van a morir por apoptosis y que son los que no han superado ni la selección positiva ni la selección negativa. Bueno, una de las dos. Aquí vemos en más detalle esta estructura del timo gracias a esta fotografía de microscopía electrónica. Los timocitos son esas células pequeñitas, redondas, que están embebidas en esta red de células más grandes que son células epiteliales. Y esas células epiteliales son las células del estroma, que son las que les proporcionan señales para la supervivencia y para la maduración. Si estas células de estroma no están, se producen síndromes de inmunodeficiencia importantes. Hay uno en particular que se llama el síndrome de DiGeorge, que está producido por una mutación en el cromosoma 22 que impide este desarrollo de las células epiteliales. Hay otra mutación muy empleada en los laboratorios de investigación, que es la mutación NUD o NUDE, que genera ratones que no tienen pelo porque tienen una mutación en un factor de transcripción, que es el factor de transcripción
FOXN1, este factor de transcripción no funciona bien, no pueden desarrollarse células epiteliales, y entonces no tienen pelo porque la piel no se ha desarrollado correctamente, de ahí el fenotipo nude o desnudo, ratón desnudo, no tiene pelo, pero lo más importante es que este ratón no tiene timo, con lo cual tiene una inmunodeficiencia y es incapaz de producir células T. Estos ratones nude son muy utilizados en investigación porque permiten el desarrollo de tumores que no son propios ni del animal, es decir, un ratón rechazaría normalmente unas células humanas que le son trasplantadas o implantadas, sin embargo, un ratón nude no rechaza células que provienen de ratones incompatibles o incluso no rechaza células del ser humano, porque carece de los mecanismos de rechazo que dependen del desarrollo de las células T. Como ya os he mencionado en alguna ocasión, los conocimientos que os estoy contando, que aparecen en los libros de texto, obviamente se derivan de experimentos. Y aquí tenemos un experimento que me gustaría contaros, que demuestra que el timo es esencial para el desarrollo de las células T. Y estos experimentos, como yo digo aquí, no son un timo. Bueno, aquí tenemos dos ratones, uno de los cuales he mencionado antes, que es el ratón desnudo. Este ratón desnudo, como veis aquí, no tiene pelo, el pobre, es un pobre animalillo. Y este otro ratón, que sí que parece tan normal, es sin embargo un ratón inmunodeficiente que se llama el ratón SCID. Tiene inmunodeficiencia combinada severa. ¿Por qué tiene inmunodeficiencia combinada severa? Es porque tiene una mutación, por ejemplo, en el enzima DNAPK, en este caso es así. Este enzima DNAPK es una enzima necesaria para la recombinación de los genes de las inmunoglobulinas y de los genes de los receptores de las células T, con lo cual no van a poderse recombinar estos genes. Los linfocitos ni B ni T van a poder recibir señales de supervivencia, es decir, van a poder superar los exámenes de progreso, porque no pueden generar cadenas pesadas productivas ni cadenas ligeras productivas, ni receptores alfa ni beta productivos, es decir, nada, y por tanto no van a tener linfocitos, tienen un defecto de los linfocitos. Sin embargo, estos animales sí tienen el timo correcto. Estos de aquí, ya hemos mencionado antes, los nude, no tienen el timo correcto. Con lo cual, aunque los linfocitos de la médula ósea, o mejor dicho, los precursores que generan la médula ósea son normales, cuando llegan al timo, como el timo no es normal, no pueden madurar, resultado, no tenemos tampoco células T. Así pues, este ratón SCID no tiene células T por una causa intrínseca a los linfocitos, estos no pueden recombinar los genes. Este otro ratón nude tiene una carencia de células T, pero no por culpa de los linfocitos, sino por culpa de que no tiene timo. Bueno, podemos utilizar estos ratones para hacer un interesante experimento, que es, le podemos trasplantar a este ratón que no tiene timo, le podemos pasar células del timo, o un trozo de timo, o el timo entero, de este ratón, que es el ratón SCID, que sí que tiene timo, pero que no tiene linfocitos, como digo, porque tiene ese defecto en la recombinación génica. Si le ponemos un timo ahora a este ratón, que tiene solamente un timo que es rudimentario, pero ahora le ponemos un timo bueno, entonces las células precursoras de la médula ósea van a poder viajar a este timo bueno, van a poder colonizarlo y van a poder desarrollarse. Y entonces este ratón dejará de ser inmunodeficiente. Por otra parte, podemos hacer un trasplante de células de la médula ósea del ratón desnudo a este ratón, que es el ratón SCID. Claro, estos linfocitos de este ratón no tienen ningún defecto, no se podían desarrollar porque no tenía timo, pero si encuentran un ratón donde sí que hay timo, pues estos linfocitos van a desarrollarse y van a generar linfocitos maduros en el timo normal de este ratón SCID. ¿Qué pasa cuando vemos lo que ha sucedido cuando hacemos estos trasplantes cruzados? Bueno, pues en el ratón SCID, que no tenía células T prácticamente antes de hacer el trasplante de médula ósea, en donde le poníamos estas células madre hematopoyéticas a este ratón, pues después del trasplante tiene células T. Y este ratón, que tampoco tenía células T porque no tenía timo, cuando le hacemos el trasplante del timo, de sus propios precursores es capaz de desarrollar, obviamente, células T. Lo cual demuestra que en este ratón
las células T no se desarrollaban porque los precursores de la médula ósea eran defectuosos, pero al recibir unos buenos de otro ratón sí se desarrollan. Y en este ratón no se desarrollaban células T porque aunque los precursores eran buenos, el timo es lo que era defectuoso y al colocarle un timo correcto, entonces puede generar células T correctas. Otra serie de estudios han demostrado que el timo es un órgano donde se produce una intensa muerte de los timocitos durante las etapas de desarrollo. Esto quiere decir que la mayoría de los timocitos no superan las pruebas que tienen que superar para convertirse en células T maduras. Aquí tenemos una zona del timo que ha sido teñida con colorantes diversos. El rojo indica las células que están muriendo por apoptosis y el azul indica macrófagos que están alrededor de estas zonas de intensa apoptosis que se están comiendo las células muertas por apoptosis, las están retirando y están reciclando obviamente sus componentes. Con lo cual, esto quiere decir que la selección positiva y negativa de los timocitos pues es un proceso que conduce a una intensa muerte y pérdida celular. Al igual que sucedía con las células B, el desarrollo de los linfocitos T puede seguirse mediante el estudio de los cambios en las moléculas que se producen en su superficie y también en el interior del citoplasma y en el núcleo. Estos cambios son debidos a, lo que hemos mencionado antes, el seguimiento de un programa de desarrollo y el seguimiento de un programa de diferenciación. Y este programa, si en el caso de las células B perseguía el reordenamiento de los genes de las cadenas ligera y pesada, en este caso lo que persigue el programa es el reordenamiento de los genes de las cadenas alfa y beta de los receptores de las células T. Inicialmente los receptores no están, obviamente, y tampoco se expresan las moléculas correceptoras CD4 ni CD8, es decir, el complejo del receptor sería el CD3, no está porque hace falta que las cadenas alfa y beta estén. Obviamente, si no están esas cadenas alfa y beta, las cadenas epsilon, gamma, etcétera, no pueden unirse porque faltarían las interacciones electrostáticas que mencionamos en el tema anterior. Por tanto, no están. Pero a partir de una determinada etapa se van a producir reordenamientos génicos que van a dar lugar a la generación de una cadena beta, primeramente reordenada, o de una cadena gamma delta reordenada. En este caso, cuando se produce este reordenamiento productivo, pues vamos a tener expresión de CB3 y en el caso de que sean gamma delta no van a expresar CD4 ni CD8, van a seguir siendo negativas. Ya veremos que estas células son unas células que van a ir a la periferia a sitios concretos y que realmente forman casi parte del sistema inmune innato. Pero las que han reordenado la cadena beta, que es la equivalente a la pesada de las inmunoglobulinas, entonces van a expresar CD3, van a expresar CD4 y van a expresar CD8 y se van a llamar timocitos doble positivos. Es decir, van a tener los dos correceptores, 4 y el 8, el CD4 y el CD8, y por eso se van a llamar dobles positivos. De estos linfocitos doble positivos van a pasar a linfocitos positivos simples, cuando hayan reordenado la cadena alfa y van a comprobar si van a ser capaces de unirse a un MHC de tipo 2, en cuyo caso expresarán CD4 pero no expresarán CD8, o van a unirse a un MHC de tipo 1, en cuyo caso expresarán CD8 pero no expresarán CD4. Y al final, si han superado la selección positiva y la selección negativa, se exportarán a la periferia. Y estas células serán llamadas positivas simples. En esta figura se muestran con más detalle las etapas por las que van pasando los timocitos hasta su maduración como células positivas simples, que ya serían maduras y que podrían salir a la periferia a buscar su antígeno en un ganglio linfático. Existen 4 subetapas, doble negativo, es decir, no se expresa ni el CD4 ni el CD8, en las cuales se va a producir el reordenamiento normalmente de la cadena beta. Ya veremos que hay un conflicto a veces entre el reordenamiento de la cadena beta y el de la gamma delta.
pero nos fijamos aquí de momento en lo que sería la generación de una célula T alfa beta, es decir, va a tener la cadena alfa y la cadena beta como parte del receptor. Empezaríamos con un redoblamiento de la cadena beta con la unión de J, que va a empezar cuando se empieza a expresar CD25, Es decir, aquí hay una serie de moléculas. que sirven de marcadores de las etapas por las que va a pasar la célula. No quiere decir que sean las responsables de que el reordenamiento se produzca. Hay otras moléculas que pueden ser las responsables, factores de transcripción, etcétera, que no están aquí. Pero hay una coincidencia entre la expresión de este marcador, CD25, que marca esta etapa doble negativo 2, como la ausencia marca la etapa doble negativo 1, y este marcador indica que se va a empezar a producir el reordenamiento de J. Después se va a producir el reordenamiento V de J y se va a expresar la cadena sustituta PT alfa, que va a generar un receptor pre-TCR. Este receptor pre-TCR, un pre-receptor T, va a inducir una proliferación y va a pasar a la siguiente fase, va a permitir el paso a la siguiente fase, en donde vamos a tener una célula doble positiva que va a tener tanto el CD4 como el CD8. A partir de aquí vamos a tener el reordenamiento de la cadena alfa, el VJ de la cadena alfa, y si tiene éxito vamos a tener un receptor T completo, y según se una este receptor a un MHC de tipo 1 o a un MHC de tipo 2, recibirá señales de maduración que conducirán a que se exprese solo uno de los correceptores, el CD8 o el CD4, y las células sean simples positivas. Vemos aquí que igual que pasaba en las células B, hay una serie de programas de factores de transcripción o de moléculas de señalización que aparecen o desaparecen en determinadas etapas y que son las que o conducen, dirigen el progreso de esta maduración o son necesarias para enviar señales Para que este proceso suceda de manera correcta. De manera similar a lo mencionado antes, tenemos aquí otras moléculas que, como digo, van apareciendo o desapareciendo según el programa de maduración de los linfocitos pues va progresando. Por supuesto son importantes las proteínas de recombinación RAG1 y RAG2 que van a aparecer cuando sea necesario reordenar los genes de la cadena beta inicialmente y luego los de la cadena alfa más tarde. Tenemos por supuesto la TDT que añade nucleótidos, acordaos de eso. Tenemos la cadena PT-alfa, que es una cadena sustituta para formar el receptor pre-T. Si no se forma ese receptor pre-T, no podemos saber si la célula ha reordenado correctamente los genes de la cadena beta. Si los ha reordenado correctamente, procederá al reordenamiento de la cadena alfa, pero si no los ha reordenado correctamente, no señalizará y entonces la célula puede morir. Y luego tenemos pues moléculas de señalización, por ejemplo, hemos visto muchas de ellas, la ZAP70, las moléculas del CB3, las sarquinasas, por ejemplo la LCK, la FIN, moléculas de adhesión necesarias también, y luego factores de transcripción. Algunos también los hemos visto, por ejemplo Ícaros, nos ha salido antes en la maduración de las células B. Bueno, todos estos procesos, esos factores de transcripción, como digo, van apareciendo, desapareciendo y van guiando y haciendo progresar a las células en su maduración hacia células simple positivas. Evidentemente hace falta que estas células simple positivas reciban señales de supervivencia que son recibidas por el receptor de las células T, que tiene que detectar un MHC con un péptido propio de manera suficientemente, digamos, adecuada como para recibir una señal de supervivencia. Si no la reciben estas señales de supervivencia, pues las células, pues básicamente mueren por apoptosis, como hemos mencionado antes, ya que el timo, como hemos dicho, es un órgano en donde la apoptosis de los timocitos es muy intensa. Esta imagen pretende comunicar la idea de que todas estas etapas de diferenciación y esos procesos de diferenciación de los timocitos no suceden a batiburrillo todo mezclado en el timo, sino que los timocitos realizan un viaje ordenado, un itinerario ordenado por el timo
a través del cual van madurando y van atravesando las distintas etapas. Entonces, inician su entrada por una venita o una vénula de la médula del timo y a partir de ahí viajan hacia la corteza, van pasando por las etapas doble negativo 2, la 3, la 4, pasan después por los timocitos doble positivos y estos timocitos doble positivos pues van a madurar a timocitos positivos simples que van a estar en la médula o van a llegar a la médula de nuevo y desde allí abandonarán el timo para emigrar a la periferia, a los ganglios linfáticos, donde intentarán ver si son activados por algún antígeno. ¿De acuerdo? Entonces simplemente la idea es esta, que las células precursoras van atravesando el timo donde van recibiendo señales que las van comprometiendo hacia un linaje particular. Una de las señales importantes es la de los receptores Notch, sobre los cuales estamos trabajando en el laboratorio, por cierto, en mi grupo de investigación desde hace ya unos cuantos años. Y estos receptores van también mandando señales, enviando señales a las células que las van comprometiendo hacia, obviamente, el transcurso de la diferenciación hacia las células T maduras, tanto CD4 como CD8. Al igual que sucedía con la cadena kappa de las inmunoglobulinas, la cadena alfa del receptor puede sufrir múltiples reordenamientos si el primero no es productivo. Es decir, la etapa fundamental para que la célula progrese es el reordenamiento de la cadena beta, que es el más complicado. Si el reordenamiento de la cadena beta se ha producido con éxito y ha recibido una señal de supervivencia, se va a proceder al reordenamiento de la cadena alfa, que puede tener varias, digamos, intentos, varias ocasiones. Si el reordenamiento inicial no es productivo, se puede reordenar pues varias veces un VJ hasta que se acaben los fragmentos V o se acaben los fragmentos J y ya no tengamos más posibilidad de reordenar. Finalmente, alguno de estos reordenamientos va a permitir la generación de una cadena alfa productiva, que es lo que sucede la mayor parte de las veces. Por tanto, como digo, el paso fundamental es que el timocito haya reordenado los genes de la cadena beta. Los de la alfa son mucho más fáciles de conseguir. En la figura se muestra un resumen de las etapas del reordenamiento de los receptores T alfa beta y también de los gamma delta. Un poquillo de ello también vamos a hablar. Bueno, inicialmente obviamente tenemos al timocito que es doble negativo y que no tiene ningún reordenamiento todavía de ni la cadena alfa ni de la cadena beta. Recordemos que el locus de la cadena delta está dentro de la cadena alfa y por tanto si se reordena la cadena alfa, la delta es eliminada y ya no puede ser que se produzca un linfocito T gamma delta. En primer lugar, se produce el reordenamiento de la cadena beta, que es la equivalente de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y se produce también un reordenamiento DJ, que es el primero que se produce. Después se va a producir un reordenamiento BDJ para producir una cadena beta madura que se va a unir a una cadena alfa sustituta. Cuando esté producida esta cadena beta, ¿de acuerdo? Esta cadena beta para el reordenamiento recibe señales de detención de este reordenamiento y se produciría entonces el reordenamiento de la cadena alfa, siempre y cuando esta cadena beta se haya podido unir con éxito a esta cadena PT alfa sustituta, que va a dar una serie de señales que va a hacer posible que la célula pase de la etapa de doble negativo a la etapa de doble positivo. Entonces se va a producir el reordenamiento de la cadena alfa, la eliminación del locus delta y la generación de un receptor maduro alfa beta que va a tener obviamente ya todas las moléculas del CD3 y los correceptores disponibles para recibir señalización. Si este receptor se une a un MHC de tipo 1, la célula que es en principio doble positivo pasará a ser simple positivo pero expresando CD8. Si se une a un MHC de tipo 2, la célula pasará a expresar CD4 solo y será positiva simple CD4. Obviamente,
las células T no solo van a tener receptores alfa-beta, sino que también hay algunas que tienen receptores gamma-delta. Que una célula se convierta en alfa-beta o gamma-delta depende en cierto punto del azar, porque el reordenamiento de los genes de la cadena beta y de los genes de las cadenas gamma y delta se inicia prácticamente al mismo tiempo. Y el que gana la carrera es el que va a determinar un poco el destino de la célula. Porque si se reordenan primero las cadenas gamma-delta, esto envía una señal, una indicación a la célula de que se pare el reordenamiento de las cadenas beta. Con lo cual, estas cadenas no se van a reordenar y la célula T va a estar comprometida, finalmente va a ser madurada hacia una célula gamma delta madura, que migrará a la periferia. Normalmente no va a migrar a un ganglio linfático. Ya veremos que estas células se establecen en determinados órganos. En cambio, si la señal que recibe la célula indica que es que ha reordenado primero con éxito los genes de la cadena beta y que el receptor pre-T se ha generado gracias a la unión de la cadena beta madura con un PT alfa, entonces estas señales inhiben el reordenamiento de la cadena delta y de la cadena gamma, con lo cual la célula va a ser pues una célula alfa-beta, es decir, el destino va a ser una célula alfa-beta. en todos Estos mecanismos, que son mucho más complicados de lo que parece aquí, también intervienen las señales de los receptores Notch, que van a decidir finalmente si una célula puede ser gamma delta o puede ser alfa beta. Bueno, el desarrollo de los linfocitos T gamma delta es un poco particular porque involucra reordenamientos génicos concretos en periodos concretos. No hay que saberse los detalles, pero la idea fundamental es que a lo largo del desarrollo del ratón se ha visto que conforme va el feto desarrollándose, se producen linfocitos T gamma delta que tienen fragmentos V concretos que han sido seleccionados para generar el receptor, en este caso el de la cadena gamma. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la gráfica, vemos que en los primeros días, o cuando ya son capaces de producirse estos timocitos, los primeros que se producen han seleccionado el fragmento V gamma 5. Y además, los linfocitos T que se producen van a migrar a la piel. Más adelante se selecciona otro fragmento V, el fragmento gamma 6. Y los linfocitos que se producen van a emigrar al útero, a los pulmones, a la piel, a la dermis. Más tarde se selecciona el fragmento gamma 4 y también el fragmento gamma 1 y va a haber linfocitos distintos que van a migrar a otro órgano diferente, en este caso el hígado. Y por último se seleccionan otros fragmentos como el V1, el 2, el 4 y el 7 que van a generar linfocitos T que van a migrar al intestino y van a formar parte del epitelio intestinal. Entonces estos linfocitos T con estos fragmentos parece que son como linfocitos del sistema inmune innato, que realmente tienen unos receptores con escasa diversidad, porque han seleccionado todos un fragmento V concreto, con lo cual no hay una población muy grande de linfocitos diversos, sino que son una población con esos fragmentos V concretos y que por tanto van a permitir que sus receptores interaccionen con algo bastante más limitado, con antígenos bastante más limitados en diversidad que los antígenos de los linfocitos alfa beta. De hecho, estos linfocitos T gamma delta no reaccionan con ligandos presentados por el MHC de tipo 2 y los ligandos son distintos y presentados por otras moléculas diferentes del MHC de tipo 2. Y con esto damos por terminada la parte 2 del tema 7.